Se describe a Irán como un país en bancarrota hídrica. Irán enfrenta su peor crisis hídrica en décadas. Grave escasez de agua. La peor crisis hídrica en décadas. Irán enfrenta la crisis social más profunda de su historia. La gente ha salido a las calles para reclamar el elemento más básico de la vida, el agua. Este es un grito de "tengo sed". Y aunque este grito comenzó con protestas pacíficas, se ha convertido en un levantamiento debido a las intervenciones del régimen. Ahora, este desastre humanitario ha llegado a las puertas de Teherán, la capital de 10 millones de habitantes. Tanto es así que el presidente iraní Mesud Pezeshkian, en su histórico discurso del 6 de noviembre de 2025, hizo una confesión que demostraba que el Estado había llegado al borde de la bancarrota. 8 de noviembre de 2025. Detalles de las advertencias del presidente Pezeshkian de evacuar Teherán y de cortar el suministro de agua, y las consiguientes reacciones políticas. Teherán se preparaba para una evacuación total. Pezeshkian afirmó que, si las lluvias eran insuficientes, primero se implementarían cortes de agua en la capital, Teherán. Pero si esto resultaba insuficiente, se consideraría la opción de una evacuación forzosa. Esta era una situación catastrófica, no solo para Irán, sino también para sus aliados. Una crisis hídrica que obligara a la evacuación en una metrópoli como Teherán, con una población de 10 millones de habitantes, también implicaba que no se pudiera suministrar electricidad. En otras palabras, sin agua ni electricidad, la vida se paralizaría y las fábricas cerrarían. Además, millones de personas salieron a las calles de la metrópoli a buscar agua con cubos. La crisis del agua y las protestas estallaron en 2021. Ese año, las sangrientas protestas en las calles de Juzestán e Isfahán fueron solo el comienzo de la crisis. Fue el clamor de los agricultores y la población rural donde se había agotado el agua. Sin embargo, para el otoño de 2025, la crisis había llegado a las puertas de Teherán, la capital de más de 10 millones de personas, el bastión más protegido del régimen. La crisis ya no era solo una cuestión de rebelión. Se había convertido en un escenario del colapso total de una metrópolis moderna. Las confesiones de las altas esferas del Estado revelaron que esta crisis humanitaria no era simplemente una escasez de agua, sino como había paralizado toda la infraestructura sistémica con un efecto dominó. La crisis se había profundizado y alcanzado una escala tan innegable que el régimen ya no podía ocultar la situación con propaganda. El 6 de noviembre de 2025, el presidente Mesud Pezeshkian, quizás por primera vez en la historia del régimen, admitió públicamente la catástrofe que enfrentaba la capital. Según la BBC, Pezeshkian declaró que los recursos hídricos de Teherán, una ciudad de 10 millones de habitantes, se acercaban al día cero. Este término se usó para la ciudad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 2018 y se refiere al día apocalíptico en el que no fluirá agua de los grifos de una metrópoli. Pezeshkian dijo que todos los escenarios, incluida la evacuación forzosa, estaban sobre la mesa para remediar la situación. Detalles de las advertencias del presidente Pezeshkian sobre la evacuación de Teherán y el corte de agua, y las consiguientes reacciones políticas. Esto fue mucho más que una advertencia técnica. Fue un Estado diciendo a 10 millones de ciudadanos en su propia capital, puede que no pueda proporcionarles agua. Prepárense para abandonar la ciudad. Aproximadamente el 10% de la producción energética de Irán depende de las centrales hidroeléctricas. Cuando los niveles de agua de esas presas masivas pero disfuncionales, que atraviesan el país como una red, se acercaron al punto cero, el primer sistema colapsó. Las centrales hidroeléctricas se detuvieron. Cuando las centrales hidroeléctricas dejaron de funcionar, la ya frágil red nacional falló. En la capital, Teherán, comenzaron a producirse apagones masivos que duraban entre 2 y 4 horas diarias, e incluso hasta 12 horas en algunas zonas. Estos apagones no solo cortaron la luz, cortaron internet, cortaron la comunicación y, lo más importante, derribaron la siguiente ficha de dominó. En una ciudad moderna, se necesita electricidad para que el agua llegue al grifo. Se necesita electricidad para hacer funcionar las enormes bombas que transportan el agua desde las plantas de tratamiento hasta los hogares. Cuando se fue la luz, las bombas dejaron de funcionar y los millones de grifos de Teherán se vieron sumidos en semanas de sequía. La gente empezó a acarrear agua en cubos en medio de una metrópolis del siglo XXI. De hecho, Pezeshkian había advertido de la crisis que se avecinaba en agosto de 2020, 5 meses antes de la confesión de evacuación. Hoy no tenemos agua subterránea ni en las presas.
El problema del agua en Teherán, Kerach y Kazvin no se puede resolver con camiones cisterna. Pero lo más aterrador fue lo que vendría después del apagón. Sin electricidad, las unidades de cuidados intensivos no funcionan, las máquinas de diálisis dejan de funcionar. Las habitaciones se quedan a oscuras. Sin agua, la esterilización es imposible. Los informes de los hospitales de Teherán muestran que estamos en medio de un desastre. Las unidades de cuidados intensivos han cerrado por falta de combustible para los generadores. Se han cancelado cirugías. Los hospitales se han vuelto incapaces de combatir las infecciones por falta de agua. Esto no es una crisis. Es un colapso social. Las fábricas paralizaron. Las cadenas de suministro se rompieron. Alimentos, medicinas, todo empezó a pudrirse en las calles porque las cámaras frigoríficas no funcionaban. Esta fue la admisión por parte de un Estado de haber abandonado a su suerte a los 10 millones de habitantes de su capital. Y esta admisión fue el último clavo en el ataúd de la legitimidad del régimen. Porque esta crisis no se trata solo de quedarse sin agua. El país mismo se está hundiendo literalmente. Según el análisis de Irán International, mientras que el consumo de agua per cápita en Teherán ronda los 250 a 300 litros diarios, la cuota de emergencia implementada por Ciudad del Cabo para evitar su día cero era de tan solo 50 litros por persona. Esto pone de relieve la falta de preparación de Teherán para una gestión de crisis de este tipo y la gravedad de la situación. Como señala la revista Time, esta se considera ahora la mayor amenaza que enfrenta Irán. Todo comenzó en julio de 2021 en Juzestán, la provincia iraní rica en petróleo, pero la más empobrecida. La gente salió a las calles junto a sus animales muertos en los lechos de los ríos secos. Para empezar, solo agua. Su lema era simple: claro, tengo sed. No se trataba de una exigencia política. Era el grito biológico humano más básico. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del régimen a esta exigencia humana? A sus propios ciudadanos diciendo: ¿tengo sed? La respuesta fue una brutalidad que pasará a la historia en los informes internacionales de derechos humanos como un crimen de guerra. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron en detalle las acciones de las fuerzas de seguridad iraníes en sus informes de emergencia publicados en julio de 2021. Según estos informes, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilícita, incluyendo armas automáticas letales y perdigones, para dispersar a los manifestantes pacíficos. Como resultado, al menos 9 manifestantes, incluido un joven de 17 años, perdieron la vida en las calles. Pero la violencia no terminó ahí. Noviembre de 2021. El lugar es Isfahán, el corazón cultural de Irán. Los agricultores iniciaron una sentada pacífica en el lecho del otrora majestuoso río Sayande. Ahora convertido en un vasto pozo de polvo, exigieron la devolución del agua, que había sido cedida a instalaciones industriales para que pudieran cultivar. En la mañana del 26 de noviembre de 2021, las fuerzas de seguridad atacaron las tiendas de los agricultores. Según el informe del Monitor de Derechos Humanos de Irán, del 26 de diciembre de 2021, aproximadamente 40 manifestantes perdieron la vista y al menos 100 personas resultaron heridas en esa intervención. Un periodista de Iran Wire habló con una enfermera de guardia en el hospital ese día. Su testimonio reveló la magnitud del desastre. Al cegar a los agricultores que exigían agua, el régimen envió un mensaje claro: si te atreves a mirar los ríos que el régimen ha secado, nunca los volverás a ver. Las raíces de pánico por las evacuaciones en Teherán se plantaron ese día porque, en lugar de resolver el problema del agua, el régimen optó por eliminar a quienes lo plantearon. Pero no pudieron eliminar el problema. El problema ahora está estrangulando al propio régimen. El daño causado por el régimen ya no se limita a grifos vacíos o ríos secos. Este daño ahora está destruyendo el propio territorio iraní. Se trata de un apocalipsis físico irreversible. Se estima que el 70% de las aguas subterráneas del país, herencia de las generaciones futuras, ha sido consumido sin piedad en los últimos 30 años. Entonces, ¿qué ocurre cuando se drena completamente el agua subterránea? La tierra se derrumba como una esponja. Irán es actualmente uno de los países que se hunde más rápido del mundo. En zonas como Rafsanjan, el suelo se hunde 30 centímetros al año. Este colapso es más aterrador que un terremoto. Y ahora este colapso está afectando a la capital, Teherán, porque los enormes acuíferos, las cuencas subterráneas bajo Teherán, se han vaciado.
La metrópoli de 10 millones de habitantes se está hundiendo literalmente. Los edificios se agrietan, las carreteras se agrietan. Los gasoductos corren el riesgo de explotar. Toda la infraestructura se derrumba junto con el hundimiento del terreno. Esta es una de las razones detrás de la confesión de evacuación de Pezeshkian. El régimen está en pánico, no solo porque no puede suministrar agua, sino también porque sabe que la ciudad pronto podría derrumbarse por su propio peso. El segundo símbolo del apocalipsis físico es el lago Urmia. Alguna vez fue el lago salado más grande de Oriente Medio. Albergaba a millones de personas, aves y animales. Pero esas presas sin sentido y los proyectos corruptos construidos en los ríos que desembocan en el lago firmaron su sentencia de muerte. El lago Urmia está ahora oficialmente muerto a un ritmo de 95%. Lo que queda es un vasto desierto de sal que transporta sal tóxica a las tierras agrícolas y ciudades de la región. Con el viento, el régimen ha destruido permanentemente no solo el agua, sino también el suelo del país. ¿Saben lo que esto significa? Significa que incluso si el agua regresara, no quedaría suelo para la agricultura. Significa que la migración forzada masiva se ha vuelto inevitable para millones de personas. Esta catástrofe, que ha llevado a Teherán al borde del día cero, dejando a los hospitales sin electricidad y a la gente sin agua, no surgió de la noche a la mañana ni se debió únicamente a la sequía. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? La respuesta reside en el secreto más oscuro del régimen. Este fue el amargo resultado de un proceso que lleva décadas en marcha, alimentado por la ideología, la corrupción y la arrogancia de la ingeniería. Analistas y fuentes opositoras al régimen sitúan una estructura que denominan la mafia del agua en el centro de este proceso. Supuestamente, esta estructura consideraba los recursos hídricos de Irán no como un tesoro nacional, sino como una herramienta política y económica para obtener ganancias, agotando deliberadamente el sustento del país. El sistema funciona de forma muy simple. Roban agua a la gente y a los agricultores para entregársela a instalaciones industriales derrochadoras de agua, leales al régimen. Esta mafia tiene dos armas principales, el hormigón y el acero. ¿Saben por qué se secó el río Sayande, el río que da vida a Isfahán? ¿Fue porque no llovió? No, porque el agua del río se desvió en su nacimiento hacia la enorme fábrica de acero Mobarake, afiliada a la Guardia Revolucionaria. Se trata de un gigante del acero construido en medio de un paisaje árido como el de Irán, y solo consume casi el 40% del consumo total de agua de la ciudad de Isfahán. Esta fábrica era un símbolo de la propaganda de la industria autosuficiente del régimen, pero en realidad, era un agujero negro que robó el agua, la vida y el futuro de millones de personas. En noviembre de 2021, agricultores que habían perdido la vista protestaban contra el agua destinada a esta misma fábrica. El régimen iraní lleva décadas viviendo un frenesí constructor de presas. Se han construido más de 600 presas gigantescas en el país. Esto ha situado a Irán en el tercer puesto mundial en construcción de presas. En teoría, esto puede parecer un éxito, pero en realidad es un fiasco de ingeniería y un monumento a la corrupción. La mayoría de estas presas se construyeron sin ningún análisis científico, sin ninguna coordinación, para enriquecer a empresas constructoras afiliadas a la Guardia Revolucionaria, como Khatam al-Anbiya. Interrumpieron el flujo natural de los ríos, aumentaron la evaporación, lo peor de todo, se robaron el agua mutuamente. El ejemplo más trágico de este fiasco es la presa de Godband. Esta presa fue construida como una de las más grandes de Irán, pero había un pequeño problema. La construyeron sobre una enorme capa de sal. Como resultado, el embalse de la presa mezcló el agua dulce del río Karun con sal y contaminó millones de hectáreas de tierras agrícolas río abajo. Literalmente, salaron las tierras más fértiles del país. La mafia del agua robó agua con instalaciones industriales por un lado, mientras que por otro envenenó el resto del agua con presas inútiles. Y las consecuencias de este saqueo organizado ahora afectan directamente el tablero estratégico que constituyen los planes de Putin. El significado de esta grave crisis humanitaria, este colapso interno del régimen, es muy claro. El día cero podría ser el día cero político del régimen. Según el Banco Mundial, la probabilidad de un cambio de gobierno aumenta a un 57% en los países con escasez de agua. Lo que está sucediendo en Irán no es simplemente escasez de agua, sino un Estado que se niega a proporcionar agua a su propia población.
Los expertos advierten que entre 50 y 70 millones de iraníes, o el 70% de la población, podrían verse obligados a migrar debido a esta crisis. Este es un caos que el régimen no puede controlar ni reprimir. Es precisamente en este punto que desviamos la mirada de Teherán hacia Moscú. Vladimir Putin, en la sangrienta guerra que inició en Ucrania y que parece no tener fin, ha depositado sus esperanzas en un solo aliado para sobrevivir bajo las sanciones occidentales: Irán. Los drones Shahd, baratos y de producción masiva, que Putin necesita para atacar ciudades provienen de Irán. Los misiles balísticos que necesita provienen de Irán. Putin necesita el apoyo militar del régimen iraní para continuar la guerra en Ucrania, así como el pueblo iraní necesita agua. Pero ahora, los cálculos estratégicos de Putin se ven sacudidos por esa confesión de evacuación de Teherán el 7 de noviembre de 2025. Piénselo. Usted es Putin y su aliado más importante. La única fábrica que le suministra municiones está discutiendo cómo evacuar su propia capital. El régimen con el que ha firmado acuerdos de armas por miles de millones de dólares está al borde de ser derrocado por su propio pueblo, que se revela con gritos de "tenemos sed". Su aliado, de quien depende para los drones, se está hundiendo literalmente y no puede proteger su propia infraestructura debido al hundimiento del terreno. Esta es una pesadilla estratégica para Putin porque el régimen iraní se está convirtiendo rápidamente en un estado fallido, y los estados fallidos son aliados poco fiables. Los estados fallidos no pueden entregar armas. Los estados fallidos deben centrarse en el caos interno. El colapso interno de Irán amenaza con cortar una de las arterias logísticas de la maquinaria bélica de Putin en Ucrania. Confiar en un régimen que responde con balas a los gritos de "tengo sed" de su pueblo, y con perdigones a las súplicas de agua de sus agricultores, podría ser uno de los mayores errores estratégicos de Putin en el siglo XXI. En este momento, solo quedan 3 escenarios sobre la mesa para el régimen iraní, y los 3 podrían significar el fin del orden actual. El primer escenario son evacuaciones regionales y caos controlado. Así lo admite Pezeshkian. El régimen intenta evacuar por la fuerza ciertas zonas de Teherán u otras ciudades importantes, mientras que donde el agua se agota por completo. Esto significa el desplazamiento de millones de personas dentro del país y una explosión social incontrolable. El segundo escenario son concesiones políticas a cambio de agua. El régimen se ve obligado a buscar en un solo lugar la tecnología hídrica que necesita para sobrevivir a Occidente. Esto significa abandonar su programa nuclear y su apoyo a Putin. Esta es la bancarrota ideológica del régimen. En tercer lugar, el colapso interno y los levantamientos. El régimen no hace nada. Tal como está ocurriendo ahora, los levantamientos de Tengo sed se convierten en una revolución que ya no puede ser reprimida. Este es el colapso físico del régimen. Sea cual sea el escenario, una verdad permanece inalterada. El régimen iraní ha evadido las sanciones. Ha continuado con su programa nuclear. Ha reprimido violentamente las protestas de Mahsa Amini. Pero hay un enemigo al que el régimen no puede superar en maniobras para reprimir ni negociar con la naturaleza misma. Los ríos que ha secado, las tierras que ha inundado y una capital de 10 millones de habitantes sin agua son la peor pesadilla del mulá. Esta profunda crisis humanitaria en Irán es el ejemplo más doloroso de cómo el agua es un asunto de seguridad nacional. Y esta crisis demuestra al mundo entero que los regímenes sumidos en la corrupción y alejados de su propio pueblo pueden llegar a su fin, incluidos sus amos en el Kremlin. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios. Para estar al tanto de los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por ver.